En los últimos días, aquí en Estados Unidos, la política ha estado que arde. Un candidato ha escapado de morir de puro milagro ante un atentado perpetrado en su contra cuando estaba en plena campaña. La bala que iba directo a su cabeza, todo el mundo vio cómo le rozó la oreja solamente. Por otra parte, su contrincante en la contienda por la presidencia ha renunciado a última hora a su candidatura para endorsar su apoyo actual a la vicepresidenta. Mientras tanto, hay toda una sociedad dividida, poniendo sus esperanzas en su candidato favorito para que le resuelva sus problemas. Ante todo esto, ¿dónde quedamos nosotros, los cristianos de verdad presente? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿La podemos poner en uno de los contendientes para la presidencia? Claro que no. Nuestra esperanza está en el Dios Santo y Poderoso. Él es el que tiene el control y el que tiene las riendas de este mundo. Él es el que gobierna el reino de los hombres y dice que a quien Él quiere, lo da. Él es el único que, como dice el título, quita reyes y pone reyes. Abramos la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21 nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué verdad más reveladora la que nos dice el profeta tocante a los gobernantes de este mundo. Él nos dice que Dios tiene el control soberano sobre todo el universo y que nada ocurre sin su permiso. El hombre cree que él controla los eventos políticos de las naciones, pero es Dios quien en realidad lo hace. El mismo Nabucodonosor que gobernaba Babilonia en los días del profeta estaba sentado en el trono porque Dios así lo había dispuesto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que llevara adelante los juicios de Dios sobre Israel y sobre las otras naciones. Y aunque tanto el rey como sus súbditos no lo miraran de ese modo y pensaban que por sus habilidades o por su propio poder y sabiduría eran victoriosos, realmente todo lo que estaban logrando era porque Dios lo estaba permitiendo. ¿Y será que cuando Dios quita y pone reyes, Él está de acuerdo con todo lo que ellos hacen? Claro que no, porque el énfasis está en que Él quita y pone. Es decir, cuando los gobernantes no actúan con justicia, rectitud y misericordia, Dios los quita de una forma u otra, porque nadie escapa al juicio divino. Quita a uno para poner a otro y así sucede sucesivamente. Esto fue lo que miró Daniel durante su larga vida. Reyes caían y reyes se levantaban. Y sin embargo, él como profeta continuaba insistiendo en los mismos valores, como son la justicia, la integridad y la misericordia. El don de profecía dice así: el poder que ejerce todo gobernante en la tierra, ¿se lo otorga quién? El cielo. Y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino a cada cual dice: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos.
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con la justicia será afirmado el trono y con misericordia reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes. Eso, dice, es comprender la filosofía de la historia. Solo en la palabra de Dios esto está claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza, sino que se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Así lo dice el don de profecía en el libro de la educación, página 98. Llama la atención que diga que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza, sino que se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Sí, tal como sucedió con Ciro, el rey persa. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de él en Isaías 45, 1 al 7. Isaías 45, versículos 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Oh, hermanos, ¿qué les parece a ustedes esta revelación? Ciro vivía en un país en que poquísimas personas reconocían a Jehová, pero Dios ordenó el curso de los acontecimientos para que Ciro tuviera la oportunidad de reconocerlo como el supremo rey, como aquel que le había asignado su misión. Una misión que, como dice el verso 4, era para favorecer al pueblo de Dios. Sí, es que era la voluntad de Dios que los judíos regresaran a su patria después de 70 años. Pero era evidente que Babilonia no estaba dispuesta a liberarlos. Por lo tanto, Dios suscitó a los persas e hizo de Ciro su instrumento escogido para libertar a los judíos. ¿Y cumplió Ciro fielmente la misión? Claro que sí. El don de profecía lo describe de esta manera. La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la inspiración lo había mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la ciudad de Babilonia de imprevisto y al preparar el terreno para libertar a los hijos del cautiverio. En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital babilónica por el cauce del río, cuyas aguas habían sido desviadas, y por las puertas interiores que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas y sin protección, los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Y esto debiera haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor los asuntos de las naciones,
porque inseparablemente vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada Babilonia, estaban aquellas palabras que dicen: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Profetas y Reyes, página 404. La pregunta es: ¿cumplió fielmente Ciro esta profecía? Claro que sí. Vamos al libro de Esdras para confirmarlo. Esdras 1, versículo 1 al 4. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Esdras 1, 1 al 4. Dice la Escritura así, Esdras 1, 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que esté en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que esté en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí nosotros vemos que dice la Escritura que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. En Isaías nosotros leímos de Ciro que no conocía a Dios ni cómo servirle. Pero nosotros miramos que Dios sí conocía a Ciro y también cómo servirse de él. Esto confirma, hermanos, que Dios mueve los ánimos de los hombres, y todo lo bueno que se lleve a cabo en cualquier lugar y tiempo, es Dios quien mueve el espíritu para hacerlo. Pues Él pone los pensamientos en la mente y también da el entendimiento, de forma que pueden emitir los hombres juicios rectos y pueden también inclinar su voluntad hacia donde Dios le place. Pero qué maravilloso lo que Ciro dice. Jehová, el Dios de los cielos, dice, me ha dado todos los reinos de la tierra. En otras palabras, él reconoce que había sido designado por el cielo y que por eso tenía una misión divina que cumplir. El don de profecía sigue diciendo: cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Cuando él oyó todas esas cosas que Dios había dicho de él, su corazón, dice, quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová.
Y así, hermanos, se eligió a Ciro para que Israel pudiera ser librado. Ciro tendría un reino, pero solo para que el pueblo de Dios tuviera su libertad. Así es el Señor. Él levanta uno y derriba otro. Detrás de todo el drama de los acontecimientos humanos, hay un Dios que está planeando todo para que su iglesia, si bien es cierto, va a pasar por aflicciones y persecuciones, va a ser castigada y atribulada, finalmente eso la preparará para heredar el reino de los cielos. Oh, hermanos y hermanas, ¿y por qué digo que a través de la aflicción y la persecución? Porque eso es lo que nos espera como iglesia remanente. Independientemente de quién esté en el poder, llámese demócrata o republicano, al final ambos se van a unir al papado para perseguir al pueblo de Dios. Y esto lo digo por la siguiente declaración. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así lo dice Conflicto Inminente, página 75. Pero si ustedes se fijaron, el espíritu de profecía nos acaba de decir que hay corrupción en la política y que los representantes del pueblo y los legisladores se van a doblegar a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. No dice de qué partido serán. Así que, como podrán ser de uno o podrán ser del otro, al fin ambos promueven leyes que terminarán en eso, en una ley dominical. Unos promueven la Agenda 2030 y el cambio climático, donde está contemplado restaurar el clima, guardando el domingo como el papado lo requiere, entre otras cosas. Mientras que otros promueven la eliminación del muro de la separación entre la iglesia y el Estado, tal como lo plantea el nacionalismo cristiano en el famoso Proyecto 2025 que tienen listo para que se ejecute el próximo año. Ellos le tienen bien delineado a Donald Trump para que en caso de que gane, al nomás tomar posesión, tome medidas que vayan encaminadas a separar inclusive ese muro de separación entre la iglesia y el Estado, valga la redundancia. La fundación Heritage Foundation, compuesta por cristianos nacionalistas conservadores, ha escrito un documento para Donald Trump y para los congresistas republicanos, donde les alienta a que establezcan leyes encaminadas a favorecer el descanso dominical. Y si ellos quisieran lo hacen, porque en este momento hay cientos de congresistas y senadores católicos y evangélicos de los dos partidos que bien lo pudieran hacer si Dios se los permite. Hermanos y hermanas, los evangélicos nacionalistas de Estados Unidos dijeron en el período pasado que Trump era el rey Ciro para ellos. ¿Por qué? Porque él era el que le devolvería el poder a la iglesia, pues así se los dijo: quiero devolver el poder a la iglesia. Y lo sigue diciendo. Él dice que le asustan los números de ver cómo se refleja la poca gente que está yendo a las iglesias los domingos. Pero es el propósito de él, al tomar posesión,
hacer que nuevamente esta nación vuelva a la gente a los cultos los domingos. Y eso es aplaudido por cientos y cientos de evangélicos. ¿Cómo es que él le devolvería el poder a la iglesia? Solamente si la iglesia se une con el Estado. La pregunta es, ¿sucederá eso con él al mando? Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que el don de profecía dice que eso va a suceder cuando el protestantismo se una con el poder secular. Se los pongo acá. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias. Y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. De manera que declaraciones, quiero devolver el poder a la iglesia, son declaraciones que tienen un enfoque, que tienen un objetivo, y es que la iglesia se sirva del Estado. Pero entonces dice, se habrá formado una imagen de la bestia y vendrá prácticamente a ser el papado quien con esa imagen impondrá todos sus planes, incluyendo la ley dominical. Sigue diciendo el don de profecía, lo que leí estaba en el Conflicto de los Siglos, páginas 439. Pero ahora dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Así que cuando el candidato dice, quiero devolver el poder a la iglesia, aquí el don de profecía dice, si eso se va a dar cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, es decir, el Estado. Pero cuando eso suceda, dice, se va a imponer el descanso papal como obligatorio, porque estará unida la iglesia con el Estado y lo harán de esa manera obligatorio. Pero entonces también el Dios que quita reyes y pone reyes va a intervenir, pues dice que le vendrá a esta nación la ruina nacional. Así lo dice el libro Evangelismo 174. En el año 1899 fue escrito esto. Dice también que cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. He reiterado entonces lo que la mensajera del Señor dice en el libro anterior. Hermanos y hermanas, se formará una imagen del papado y habrá una apostasía nacional. En otras palabras, vamos a volver a vivir aquellos días cuando Babilonia estableció una ley religiosa en contra del pueblo de Dios para que adorara falsamente. En esa ocasión, el Estado estaba unido con la religión y le fue fácil promulgar dicha ley acompañada de un decreto de muerte para el que no la obedeciera. Y cuando digo que volveremos a vivir esos días, es porque Dios se lo reveló a Daniel, que en los últimos días la religión y el Estado se volverían a unir. Volvamos a Daniel 2 para mirarlo, capítulo 2, versículo 41 al 43. Daniel 2, versículos 41 al 43. La Escritura dice, y lo que viste de los pies y los dedos,
en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hermanos y hermanas, los pies y los dedos de los que Daniel está hablando aquí corresponden a aquella imagen que el rey Nabucodonosor miró en un sueño, compuesta por una cabeza de oro, pechos de plata, muslos de bronce y piernas de hierro. Estos eran símbolos de 4 reinos o naciones, los cuales fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Roma se dividió en 10 reinos simbolizados por los 10 dedos de los pies de la imagen. Reinos que subsisten hasta ahora en las naciones europeas y sus colonias ya independizadas en países. ¿Y con qué propósito Dios reveló aquel sueño? Es donde profecía dice: la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra. Babilonia, el reino medo-persa y los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiera determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento, el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió y cada uno tuvo su plazo de prueba. Así lo dice Profetas y Reyes 392 a la 393, y antes el comentario bíblico adventista tomo 4 del don profético en las páginas 1190. Hermanos y hermanas, noten ustedes que a cada una de estas naciones, a cada uno de estos reyes que la gobernaron, a cada uno de estos reinos, Dios les permitió que vinieran a la existencia, dice, para probarlos. ¿Para probarlos en qué? En el cumplimiento, dice, del propósito de Dios. Nada existe aquí en la tierra sin propósito. Usted y yo existimos con un propósito. Así que todo aquí, Dios lo ha permitido que exista para que cumpla con el propósito de Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma no existen más como imperios porque no cumplieron con el propósito de Dios. La pregunta es, ¿y las naciones de hoy están cumpliendo con el propósito de Dios? Tampoco, porque se han unido con el papado para transgredir la ley de Dios. Aunque la iglesia no se está valiendo del Estado en este momento para imponer sus propios fines, pisoteando la libertad de conciencia, hemos leído que lo hará. Es reiterado en esta cita. Dice, hemos llegado a un tiempo cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano, poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día de reposo, el séptimo día. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, el cual es el domingo, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro allí mezclados en los pies.
Esa unión, dice, está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Así está escrito en el manuscrito 63 del año 1899. Así que, hermanos y hermanas, lo que Daniel miró, esa mezcla de barro y hierro en los dedos de los pies, era un símbolo de la mezcla de la política con la religión. Desde cuando Constantino el Grande adoptó el cristianismo para hacer de él la religión del Estado, allí el barro y el hierro se unieron y han estado unidos a lo largo de la historia. Pero dice acá que va a llegar el tiempo cuando Dios va a castigar a todos estos sistemas, porque se han unido, pero para ir en contra de la voluntad de Dios. Dios dice, va a llegar el día cuando los va a castigar, porque han invalidado su ley y las malas obras van a recaer sobre ellos mismos. Porque como dije, si bien es cierto ahorita la iglesia no se vale del Estado para imponer sus fines, está como en pausa. Nosotros sabemos por Apocalipsis 13 que muy pronto el protestantismo apóstata, unida con el Estado, hablará como dragón e impondrá la marca de la bestia. Y entonces los juicios de Dios caerán. ¿Cuándo llegará ese tiempo? ¿Cuándo es que Dios va a castigar a las naciones de hoy por su rebelión contra Dios? ¿Cuándo es que los juicios, los castigos de Dios caerán sobre las naciones por estar unidas con la religión? ¿Cuándo es que caerá los castigos de Dios sobre la religión por estar unida con el Estado? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se cumplan los versículos 34, 35 y 44 al 45. Leámoslo, por favor, de aquí de Daniel 2. Versículos 34 y 35 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora los versículos 44 y 45 dicen: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Se han dado varias interpretaciones a esta piedra y el monte de donde es cortada. Pero si se respeta la regla de interpretación bíblica, que dice que un texto no debe ser sacado de contexto, es evidente que la piedra debe representar el reino de nuestro Señor Jesucristo, pues la visión está tratando de reinos y no de otra cosa. Decir que representa una cosa diferente es sacar el texto de su contexto. Es más, Cristo mismo se hizo pasar por la piedra cuando dijo en Mateo 21, 42 al 44 lo siguiente. Mateo 21, versículo 42 al 44. Dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oh, hermanos y hermanas, cuando Cristo venga
en su reino de gloria. Va a impactar los reinos de este mundo simbolizados por los pies y los dedos de la imagen. Cristo, hermanos, va a desmenuzar todos los reinos, porque Cristo es la piedra que vendrá del santo monte de Dios. Oh, hermanos y hermanas, Jesús vendrá de lo alto. Por eso dice que es cortada no con mano la piedra, porque su reino no es de factura humana, sino divina. La piedra simboliza el reino de Cristo y su persona, mientras que los metales de la estatua representan los reinos humanos. Al final del milenio, el reino de Cristo se convertirá en una gran montaña que va a llenar toda la tierra renovada. Juan asocia la capital del reino con Cristo, con la piedra y el monte de Dios que está en el cielo, al decir en Apocalipsis 21, versículos 10 y 11, lo siguiente. Apocalipsis 21, versículo 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Con qué comparó Juan la santa ciudad, capital del reino de Cristo? Con una piedra preciosísima. ¿En dónde miró esa ciudad? En un monte grande y alto. Es decir, donde Dios reside. Allí donde está su trono. Vean Isaías 14 cómo lo dice. Isaías 14, versículo 13 y 14. Isaías 14, versículo 13 y 14. Isaías 14, verso 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas eran las pretensiones de Lucifer: poner su trono en el santo monte de Dios para establecerse él como el gobernante, como el rey. Oh, hermanos y hermanas, con todos estos textos queda comprobado que la piedra y el monte son sinónimos de nuestro Rey de Reyes y de su reino eterno. El don de profecía hace alusión a lo que he dicho de la siguiente manera: nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer, ¿qué cosa? Su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies en estado de división y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. La profecía nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros, se aproxima rápidamente. Es decir, la piedra muy pronto hará su efecto, hará su impacto. Cristo Jesús vendrá. En el gran día final, esos testimonios para la iglesia, tomo 322. En el gran día final dice, cuando se pronuncia sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios, Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces, ¿qué cosa? Una montaña vengadora. Deseo de toda la gente, página 551. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía respalda lo que hemos venido diciendo, que la piedra y el monte son sinónimos del Rey y del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando venga en gloria. Hermanos y hermanas, dice el don de profecía en esta otra cita, en Hijos e Hijas de Dios, que el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. Oiga eso, no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo.
En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego lo llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Así que, hermanos y hermanas, en su segunda venida seremos llamados a entrar al reino. Y será hasta en su tercera venida que se tomará posesión definitiva de él. Ah, mis hermanos, pero qué privilegio será para nosotros estar en la toma de posesión definitiva del reino de nuestro Señor. El don de profecía sigue diciendo al respecto: en presencia de los habitantes de la tierra, dice Conflicto de los Siglos 724, en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Y esto que he leído está basado en el capítulo donde la mensajera del Señor está hablando de lo que ocurre al fin de los 1000 años. Así que vamos a poseer el reino cuando Cristo venga. Nos lleva, pero solamente lo poseeremos cuando se tome posesión de él al final del milenio, cuando se corone en definitiva al Señor. Dice Patriarcas y Profetas 755, el reino de Cristo se establecerá en la época del juicio final, cuando se dará la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. Cuando todos los que se oponen a la soberanía de Cristo hayan sido destruidos, los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Así, hermanos, he compartido la interpretación adventista relacionado a la piedra de Daniel 2. Sé que hay otras interpretaciones, como que representa la primera venida de Cristo o que representa los 144,000, pero esas no son interpretación adventista. Y como en la Iglesia Advenimiento somos creyentes adventistas, lo que les he presentado es lo que creemos. ¿Por qué no creemos que la piedra es la primera venida de Cristo? ¿O son los 144,000? ¿Por qué? Porque en la primera venida los pies de hierro mezclados con barro no existían todavía. Y porque los 144,000 en Daniel 2 no son los que desmenuzan a todos los reinos. Eso lo hace Cristo Jesús en su segunda venida. Sostener esa interpretación es sacar, como dije, el texto de su contexto. Ah, pero los 144,000 ¿serán parte del reino? Claro que sí. Cuando sean llevados para tomar posesión de él junto con los muertos en Cristo que serán resucitados. Esa posesión, como dije, tomará lugar después del milenio. Solo déjenme decirles que en este momento se están seleccionando a los súbditos o ciudadanos del reino en ese juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo. Por eso el don de profecía dice, Daniel, hablando de la destrucción de los reinos terrenales, vio cuando la piedra fue cortada de la montaña y vi a los muertos grandes y pequeños estar de pie frente a Dios. Y los libros se abrieron y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Panfleto 150. Como vemos, la hermana White claramente relaciona la piedra de Daniel 2 con el proceso del juicio investigador en el cual se están seleccionando los súbditos del reino. Así que, hermanos, asegurémonos con nuestra manera de vivir para que seamos seleccionados. Los seleccionados serán, como ya dije, los 144,000 que estén vivos cuando Cristo venga y los muertos en Cristo que resuciten en la mañana de la resurrección. Pero ellos esperarán en la tierra a que su rey venga a llevarlos a la toma de posesión de su reino, del cual ellos mismos serán los ciudadanos después del milenio en la nueva Jerusalén. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto Dios seguirá quitando reyes y poniendo reyes
hasta que todo se cumpla, porque Él señorea en el reino de los hombres. Así se lo hizo saber Daniel a Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, versículo 17. Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Hermanos y hermanas, el Señor Dios omnipotente reina. ¿Cuántos dicen amén? Todos los reyes y todas las naciones le pertenecen. Están bajo su dominio y gobierno. Cierro el mensaje con las palabras de Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Qué verdad, hermanos, más contundente. El corazón del rey puede ser guiado por Dios, lo mismo que un labrador puede dirigir el agua de riego por diferentes canales, debido a la gran influencia que le concede su posición a un rey o presidente. Estos pueden afectar a millones de personas, y para hacer que todas las cosas ayuden a bien, muchas veces es preciso que Dios dirija el corazón de estos gobernantes por caminos que de otro modo ellos no hubieran transitado. Pero esa intervención divina, hermanos, tampoco interfiere con la libertad humana de escoger si han de seguir el camino de Dios o no. Esto mismo pasa con todos nosotros. El corazón nuestro está en las manos de Dios, y Él tiene el poder de cambiarlo, pero nosotros decidimos si queremos que lo haga o no. Por eso Él solo se atreve a decirnos: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ojalá, mis hermanos, que nosotros queramos darle nuestro corazón a Dios, para que así podamos servir a sus propósitos. Habiendo oído que Él nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Cristo Jesús? Que Dios les bendiga y que así estén preparados cuando su Rey, Cristo Jesús, venga a buscarlos a cada uno de ustedes. Así que vamos a cantar el himno número 20. Ved a Cristo. Coronadle
Muy pronto llega el día cuando hemos de estar ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí le coronaremos personalmente de loores, de alabanza, de gloria, de exaltación. Mientras tanto, el himno que hemos cantado nos dice que hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo por la fe. Hay que exaltar a nuestro Rey de Reyes. Hay que coronarlo desde ya de loores, de gloria, de honra. Oh, hermanos, el Señor vendrá. Y cuando Él venga, todos los reinos de esta tierra perecerán. Y un solo reino permanecerá para siempre, el reino de nuestro Dios. Que usted y yo seamos súbditos de ese reino. Que usted y yo nos preparemos cada día de corazón, dejando el pecado, dejando de hacer lo malo, haciendo lo recto solamente delante de Dios, para que así seamos súbditos de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a lograrlo. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos, Señor, por darnos la plena seguridad de que usted reina para siempre y que usted tiene el dominio sobre todas las naciones, de que usted tiene las riendas en su mano y que usted tiene el control del universo. Señor, a veces podemos pensar y sentir como que estuviéramos a la deriva, como que los hombres malos de este mundo, llámese políticos o magnates, pueden hacer lo que quieran con nosotros, las minorías. Pero no, Señor, hoy hemos visto que con nosotros está Jehová de los ejércitos. Hoy hemos visto que con nosotros está usted y que finalmente estos hombres van a llegar hasta donde usted se los permita. Señor, solo le rogamos que nosotros no nos aliemos con el hombre, sino que nos aliemos solo con usted. Le rogamos que nos ayude para amarle, para servirle, para estar con usted siempre, para apartarnos del pecado. Y en aquel día glorioso, cuando usted venga con su reino y nos lleve para tomar posesión del mismo, después del milenio, que ese día, Señor, estemos más que listos para darle la bienvenida. Ayúdenos, Señor, a vivir para siempre en su reino. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.